Hola, bienvenidos a otro episodio de Modo Laboral. ¿Qué hacen ustedes cuando alguien le habla mal de ustedes al jefe? Cuando sienten que ese jefe tiene preferencias por la otra persona y empiezan a sentir injusticia, empiezan a sentir frustración, empiezan a sentir desconfianza. Hoy precisamente vamos a hablar de esas dinámicas que suceden en el mundo laboral y cómo manejarlas con asertividad, cómo poner límites, cómo manejar la situación, las emociones. Y para eso invité a Astrid Buritica. Astrid es facilitadora de transformación, de transformación humana. Estudió coach ontológico, ha estudiado además administración de empresas, gestión financiera, liderazgo y estrategia, liderazgo transformador, en fin, ha tenido diversos estudios, muy especializada en el mundo corporativo y también ha tenido un recorrido diverso en el mundo corporativo, en gerencia y en talento humano en empresas importantes como Grupo Orbis, Avon, Confenalco, Protección, entre otras. Y hoy, precisamente, se dedica a facilitar la transformación humana a través de talleres, a través de coaching a líderes, y me alegra muchísimo tenerte acá con nosotros. Gracias, Caro, a ti por la invitación. Súper rico estar contigo. Astrid, ahorita yo tengo acá algunas preguntas, digamos, de calentamiento, pero justo antes de iniciar, me estabas contando una historia que me impactó mucho porque es precisamente lo que muchas personas viven en el mundo laboral y digamos, tú que te dedicas al tema de la transformación humana, yo que me dedico también a temas de formación, en habilidades y estamos en empresas, digamos que ponemos ahí algunas herramientas para que la gente aprenda a vivir mejor en el mundo corporativo. La realidad muchas veces es que estamos llenos de situaciones, somos humanos, a veces es difícil manejar las relaciones entre humanos. Y quiero que nos cuentes esa historia que me estabas contando de un paso tuyo por la empresa. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Y cómo lo superaste? Caro, listo, gracias. Mira, yo creo que lo que dices es muy cierto. En el tema de las relaciones humanas y de las relaciones laborales, normalmente vivimos en tensión y en conflicto. Creo que es la naturalidad o la naturaleza pues del mundo empresarial. Pues quizá ahora te estaba contando una, pero tengo muchas historias porque en el mundo laboral uno siempre se siente muy retado y hay a veces como un reto entre el rol que uno desempeña en una compañía, pero también el movimiento interno como ser humano ante situaciones que van pasando y que la empresa puede tener unas expectativas para que uno desde el rol responda de una manera, pero uno a veces por dentro se siente un poquito como impactado, afectado o frustrado. Y el caso que te contaba ahora era una situación que viví en algún momento, pues he trabajado muchísimos años liderando áreas de gestión humana y en algún momento pues yo me tenía que relacionar absolutamente con todos los líderes de esta empresa en particular. Y pasó una situación muy especial y era que uno de los líderes de una función de la empresa era muy amigo de mi jefe directamente, pero yo no sabía. Digamos, cuando yo entré en esta empresa, yo empecé a trabajar normal, a cumplir pues como con mis funciones, pero yo empecé a notar en este otro líder como rasgos como muy autoritarios. Y él empezaba como a pedirme requisitos y cosas que para mí eran como demasiado. Me decía, por ejemplo, que yo debía responderle a él todos los requerimientos en 8 horas,
Y yo le decía, no lo puedo hacer porque yo tengo muchos clientes, esto es una compañía grande y yo necesito atender pues como a todas las personas y a todas las dificultades que se van presentando pues sí, como en las diferentes áreas. Y resulta que esa persona, lo que yo te contaba ahora, era que a mí me generaba miedo. Ya tenía pues como alguna historia esta persona de que era muy autoritaria y tenía mucho poder dentro de la organización, pero a mí me generaba un poquito de miedo él. Entonces ahí empezaron a suceder pues como diferentes situaciones donde él además iba y le contaba a mi jefe. Y tomaban decisiones entre ellos que a veces estaban por encima de las políticas o de los temas de equidad que uno quiere manejar siempre cuando está desde un área de gestión humana. Entonces, más o menos esas cosas O sea, pasaban. finalmente era como que pasaban por encima de las políticas que tu rol debía resguardar también. Claramente, sí, y te voy a dar ejemplos. Por ejemplo, este líder, digamos que tenía personas favoritas en su equipo de trabajo. ¿Cierto? Que va pasando que tú tienes un grupo de colaboradores y dentro de esos Que son más colaboradores afines. puedes tener mayor afinidad con unos y con otros. Pero esta persona pedía privilegios que estaban por fuera o de los beneficios o de las mismas políticas para dárselo a esas personas que estaban como dentro de su círculo de mayor favoritismo. Entonces, pues yo, digamos, como ingenua o queriendo hacer las cosas bien, yo decía, no, pero ven, esto no se puede porque si le vamos a dar ese beneficio adicional a esta persona que tú me dices, pues se lo tendríamos que dar a otros grupos, a otras áreas y a otras personas. Entonces la persona decía que no y eso empezaba a generar una tensión en la conversación de la cotidianidad porque era lo que él quería y lo que yo le decía, ven, pero es que yo tengo que velar por la equidad. Pero la situación de triangulación que pasaba era que él, cuando recibía mi no, él se iba a hablar con mi jefe y mi jefe luego le decía que sí. ¿Y él era jefe de tu jefe? No, era par. No, él Eran pares. Pues era otro líder. O sea, en una compañía hay Sí, líderes de otro todos líder. los niveles. Era simplemente otro líder, pero mi jefe pues obviamente estaba en una posición y en un rol superior al mío, pero eran muy amigos. ¿Y qué pasó con tu jefe? O sea, ¿cómo manejaste esa situación? Porque entonces él iba y le contaba a tu jefe, y tu jefe venía y abogaba por ti, te defendía, había retroalimentación, ¿cómo lo manejaba? No, mira, lo que pasaba era que de pronto mi jefe me llamaba y me decía, Astrid, hablé con este líder y vamos a aprobar ese tema. Y yo le decía también a mi jefe, y yo no, pero ven, es que le decía como el mismo discurso, le decía lo mismo, pero al final Tomaban la decisión. y se tomaban la decisión porque ya pues finalmente ahí estaba un rango superior y yo pues siempre daba mis argumentos, los tu opinión. impactos que podían tener en el clima laboral, si otras personas se llegaban a dar cuenta, eso va a generar incomodidad porque uno en gestión humana tiene que velar es por eso, ¿sí me entiendes? Porque las personas se sienten mal muy fácil en las cosas. Entonces pues mi jefe me decía que no, entonces pues ahí ya yo quedaba en una situación como un poco incómoda y de alguna manera frustrante, porque ahí empezaba a movilizarse lo que yo te decía ahora. Ahí empieza como esa tensión natural entre el rol que yo debo desempeñar, pero cómo esa situación me empieza a afectar a mí. Y a mí en ese momento eso me empezaba a afectar, no una, sino que cuando las situaciones se fueron repitiendo y repitiendo, pues a mí sí me empezaban a afectar. Entonces, ¿yo qué hice? Hablé con este líder directamente porque empezó a seguir pidiendo cosas y yo le decía a él... ¿Tú intentabas cumplirle o definitivamente intentabas ponerle el límite de, mira, sí te lo puedo entregar, pero no en 8 horas? No, yo intentaba cumplirle porque finalmente yo he sido una mujer muy orientada a los otros, a darle respuesta a los otros, a ser muy efectiva en dar las respuestas.
pero la cantidad de trabajo que tenía por las múltiples retos, proyectos y responsabilidades que teníamos, pues no daba abasto para yo decir que le iba a responder a él en 8 horas. Entonces eso era muy difícil porque yo le decía a él, ven, es que no lo hago porque no quiera, sino porque realmente no puedo, y el equipo que me acompaña tenemos múltiples prioridades que están acorde a la estrategia, porque finalmente uno prioriza de acuerdo a la estrategia de los proyectos más importantes, pero él iba pidiendo cosas en el día a día y se molestaba y le incomodaba. Entonces, pues yo sí tenía las conversaciones con él y se lo fui. Yo le iba diciendo y él decía, no, pero es que yo soy tu cliente y tú me tienes que responder así. Entonces como que también yo sentía que me dejaba como en un punto de no salida. O sea, no estaba abierto a la negociación. Era como, de malas, mire a ver cómo hace y me entrega. Así es, así es. Mira, por ejemplo, pasaba también, no sé, te voy a poner otros ejemplos. A veces cuando trasladamos personas a unas ciudades diferentes, normalmente la compañía da unos paquetes especiales que los primeros 3 meses te damos un apartamento, es decir, como unas gabelas para ayudar a la adaptabilidad de esta persona si se traslada de ciudad. Y este líder, por ejemplo, en algún momento pasó que para una colaboradora de él que trasladábamos para otra ciudad, pues la exigencia de él era por fuera de la política y ya decía que le debíamos pagar su apartamento por todo el tiempo que esta persona estuviera en esa ciudad. Entonces yo le decía, no, pero es que eso no es viable porque mira que otras personas ya las hemos trasladado y les hemos dado 3 meses y la política sigue siendo así. Pero al final Tú a pensando veces, como en la equidad. sí. Entonces eso empieza a generar tensiones en el día a día y más si luego el jefe lo aprueba, uno se va sintiendo como imposibilitado para ejercer el rol. Y yo llegaba a momentos que yo decía, ¿y entonces para qué me trajeron? ¿Cierto? Como esas preguntas pues se supone que gestión humana lo que busca es la equidad. Entonces, ¿qué empezó a pasar con esa persona? Que eso fue generando una tensión en el tiempo. Y yo lo que sentía era que me sentía como atacada. Y aquí hablo de todos los temas que yo trabajo en el día a día. Puede ser que en ese momento yo no contara con todas las herramientas que tengo hoy, pero de todas formas yo siempre propiciaba esa conversación para buscar como una solución o un punto intermedio. Y de hecho, estas situaciones ya luego iban a que yo estaba como casi que incumpliendo mi desempeño según la perspectiva de este líder. Y de hecho, en una retroalimentación de desempeño que me hizo luego mi líder, tomó algunas situaciones que su amigo le había contado y ya me la dieron a mí como retroalimentación como en mi desempeño. Entonces yo decía, pero ¿por qué voy a tener O sea, tú sentías como que además estaban como compinchados contra ti. Pues como que había una cosa... No, en ese momento nunca lo sentí así, Caro, de verdad, porque yo en ese momento no sabía que ellos eran muy amigos. Okay. Si yo miro las cosas en retrospectiva, parece, pero eso sería un juicio y ahí sí yo pues no te podría decir que eso fue así. Digamos que acá lo difícil es que cuando yo lucho mucho por la coherencia, o en mis cargos de gestión humana, lucho mucho porque seamos coherentes con todos. Y cuando empiezan a haber esos favoritismos, eso es muy complicado, porque no solo me impacta a mí que no me estoy sintiendo, aunque yo no estoy generando la incoherencia, pues así se puede ver, ¿me entiendes? Pero eso también impacta porque si otras personas en la organización se dan cuenta, eso es donde empiezan a generarse las tensiones entre los colaboradores. Eso es lo que empieza a dañar el clima laboral. Porque ¿por qué con una persona le dieron esto y por qué a esta otra persona no le dan? ¿Sí me entiendes? Y que sea más por temas de amistad, ahí es donde se empiezan a enredar todos los temas laborales en las compañías y se generan pues como estos conflictos. Y que finalmente por eso es que están las políticas. Así es. Para eso existen las políticas y talento humano es quien guarda y resguarda el cumplimiento de esas políticas de equidad. Así es. Y entonces tú empezaste a sentirte atacada
Eh, ¿Te sentaste con él, hablaste con tu jefe, llegaron a una solución? ¿Cómo terminó todo? Pues mira, yo hablé con mi jefe y le dije que estaba haciendo todo lo posible para hacer las cosas. Y de hecho ahí en eso yo venía trabajando en un tema de límites con mi propia vida. Entonces yo decía, yo tengo que hablar y tengo que decir las cosas de la forma más asertiva posible. Entonces hablé con mi jefe, pero mi jefe me decía, Astrid, es que tienes que cumplir con todo. ¿Cierto? Quizá no me decía que en las 8 horas, ¿cierto? Pero al final no había una negociación, porque entonces yo le decía a mi jefe, ven, pero entonces si yo tengo que cumplir en esos tiempos, ven, renunciemos a cosas, porque es la manera de uno priorizar. Para tú priorizar, debes alinearte con la estrategia, escoger lo que le apunta más a la estrategia y también priorizar, pero no se puede hacer todo al mismo tiempo y en simultánea. Y mi jefe me dijo, Astrid, es que hay que hacerlo todo lo tenemos que cumplir. Eso que empezó a generar en mí también desgaste. Pues porque finalmente cuando una persona en una empresa siente que necesita, perdón, que necesita herramientas o necesita acompañamiento o porque no tiene las herramientas físicas o no tiene las herramientas de conocimiento o porque, o sea, me ponen a hacer un evento, yo no sé hacer un evento, qué sé yo, o sea, no, necesito acompañamiento, necesito guía, necesito tiempo para aprender, pues ahí debe estar su líder para, venga, entonces, ¿cómo te acompaño a que puedas superar esto? A que necesitas una persona, necesitas una tecnología, ¿qué necesitas? Pero te soltaron así como de, mire a ver. Mira, Caro, yo he sido siempre en el mundo corporativo muy de números y de estadísticas y de indicadores y de informes. Yo me voy con lo cuantitativo, con los datos y los hechos. De hecho, yo me iba para donde mi jefe y le preparaba todo. Yo preparaba la presentación con los indicadores, con todo mi equipo, para decirle que estábamos sobrecargados. Cierto, que realmente nuestro equipo, y yo tenía un equipo demasiado bueno en ese momento, muy competente, pero realmente la demanda de la organización superaba la capacidad del área de talento humano, del área de gestión humana. Pero finalmente como que no lo entendían porque al fin no se renunciaba a nada. Entonces eso pues genera una frustración muy grande. Claro. Y otra cosa que no te conté ahora y que te había contado previo a esta conversación es como el tema de una conversación de límites que yo tuve con este líder, porque me venía repitiendo mucho, es que te demoras mucho en las respuestas. O sea, como yo sentía como que todo el tiempo no le gustaba, no estaba de acuerdo, teníamos que hacer todas las cosas como él quería. Yo sentí en algún momento, Caro, y te lo tengo que confesar, que yo a él le tenía como miedo, porque él era como muy, desde mi mirada, como que demostraba demasiada autoridad, tenía mucho poder y tiempo en la organización, entonces yo generé pues como cierto temor. Pero en ese momento yo venía trabajando también mucho el tema de establecer límites y preparé una conversación con él ya más directa, porque yo dije, a ver, nosotros no podemos seguir, las conversaciones que estoy teniendo con él como que no están funcionando porque me están diciendo que no y que lo tengo que hacer. Pero al final yo llegué a un punto de tantos meses que pasaron con muchas situaciones similares y que se repetían y que se repetían. Yo dije, yo a eso le tengo que poner un límite, pero un límite como más claro, o tener una conversación con él. Entonces yo ¿Cómo llegaste a esa conclusión? O sea, como que, a ver, estoy en esta situación y necesito poner un límite más claro. O sea, ese análisis de... A ver, porque es que él estaba poniendo como en valía mi desempeño. Y si yo te hablo de números y datos, mi desempeño estaba súper bien, numéricamente hablando. Es decir, mis calificaciones de desempeño estaban muy bien, mis evaluaciones de competencias de 360 estaban muy bien. Es decir, mi posición en la compañía y mis indicadores estaban muy bien. Entonces, pero para él, yo no era buena, yo no era como eficiente, yo no le cumplía los tiempos, yo era demasiado demorada. Pero entonces se empezó a volver como un discurso.
y a mí me afectaba, porque Claro. yo soy una mujer que me gusta tener buenos resultados, a mí me gusta tener buen desempeño, a mí me gusta tener buenas relaciones, pero yo decía, pero ¿por qué esta tensión con él? Pero yo sentía que esa relación como que Ujú. no fluía. Entonces yo dije, ok, si el tema es de desempeño, yo dije, ok, yo creo que le voy a poner límites porque yo tengo que vencer ese miedo que le tengo a él en algunos momentos y yo debo conversar con él para saber entonces cómo vamos a solucionar este tema, porque si no eso se va a ir al infinito. En ese momento de conversación, cuando yo pensé en preparar esa conversación, yo me hice una pregunta muy profunda y yo dije, pero esa energía de él, ¿a quién me recuerda? Pues porque yo decía, con él me pasa algo que yo siento también cierta prevención también de mi parte. Ujú. Y de esas cosas de la vida que me llegó como una respuesta de una imagen de una persona mía del pasado, cuya energía y comportamientos era súper similar a la de él. Dios Y yo mío. dije que no sea que yo esté cargándole también a esta persona cosas que hacen parte de mi historia. Y te cuento Que esto, conectabas la claro, emoción que sentías con claro, esta persona, se te parecía, la relacionaba. exacto. Y entonces eso tampoco es positivo porque eso no es asertivo, porque uno debe intentar separar ambas cosas. Bueno, ¿Tú crees que eso pasa mucho? Como que yo llego al entorno profesional y hay alguien que me genera mucho miedo, hay alguien que me genera mucha rechazo o que puede tener relación con cosas que no haya sanado de mi pasado. sí, pasa mucho. Y de hecho me pasa con muchos clientes que acompaño hoy en sus temas de desarrollo. Pasa mucho que historias no resueltas de la propia vida de uno aparecen en el mundo laboral, con otras personas, con otros cargos, pero esa energía está ahí presente. Pero eso se vuelve una oportunidad hermosa y maravillosa. Yo lo llamo romper fantasmas. Entonces, como yo he sido tan autoconsciente de mi propia vida y mis propios patrones, yo en ese momento dije, Esto es yo un tengo, fantasma. exacto, yo dije eso, yo aquí tengo un fantasma y lo voy a romper. Entonces yo preparé esa conversación y la conversación era decirle, ok, si tú estás tan inconforme con mi desempeño, con el hecho de que yo te diga no a tantas cosas, con el hecho de que yo no te pueda responder en las 8 horas como tú lo deseas, yo realmente es porque no tengo la capacidad. Yo me puse en bandeja de plata y le dije, ¿sabes qué? Entonces tengamos una reunión con mi jefe y necesito que me hagan un plan de mejoramiento a mi desempeño. Y deme unos 3 o 4 meses para revisar si puedo mejorar. Pero yo lo hice preparándome para mirarlo a los ojos, porque una de las maneras que uno puede usar como herramienta para vencer esos fantasmas o esas personas que te bajan como tu poder personal, pues yo sentía que yo permitía, es decir, vuelvo y corrijo. Ahora entiendo que no es que el otro me quite el poder personal, yo lo permitía, pero lo permitía porque habían unas conexiones de historias mías que posiblemente yo no había resuelto. Pero para superarlo yo dije, yo lo tengo que mirar a los ojos, yo lo tengo que mirar de igual a igual y establecer un límite que incluía mi emoción, que incluía mi cuerpo y que incluía mis palabras y el lenguaje y todo lo que yo iba a pedir en esa conversación. Y yo lo hice, o sea, yo me preparé, estaba súper asustada, o sea, yo sentía mi corazón palpitando cuando tuve esa conversación, Y porque dijiste, para ¿y mí si no era me solo, echan? O sea, como que te liberaste de los miedos que y me liberé del miedo, pues ya, porque el peor que pase miedo lo que que a uno tenga le que puede pasar. pasar es que si esa persona tiene mucha influencia con mi líder, pues es que me despidan. Sí. ¿Cierto? Pero yo dije, nada, lo voy a hacer porque yo necesito romper este fantasma y yo no tengo por qué tenerle miedo, porque es que yo estoy haciendo cada día lo mejor que puedo, ¿me entiendes? Y mi equipo se desborda todo el tiempo por hacer lo mejor que puedo. Una cosa es cuando uno tiene un equipo que no es competente o que no tiene todas las competencias desarrolladas, pero mi equipo lo era y yo estaba bien calificada en la empresa. Entonces, ¿cómo te parece, Caro, que yo tuve esa conversación con esta persona, que aunque fue difícil, obviamente la preparé de manera asertiva, y cuando yo lo miro a los ojos,
porque yo sabía que no podía bajar la mirada, y yo le digo, entonces hazme un plan de trabajo y ven, citemos para que nos reunamos con el líder mío, con mi jefe. Él se bajó y me dijo, no, es que el problema no eres tú, yo estoy bien con lo que tú me das. Estoy ¿Qué? hablando es de gestión humana. ¿Qué? Yo, o sea, yo quedé como, ¿qué? Y ahí aprovechó Ok. y me pidió La ambigüedad. otras cosas para otro equipo de colaboradores de él. Y yo dije, yo no entiendo. Pero ¿qué pasó en ese ¿Crees momento? que eso fue una excusa o alguna excusa que él tenía para una situación personal contigo? Porque es que lo que yo estoy viendo ahí es que cuando tú le presentas, venga, entonces hágame un plan de trabajo, ¿cuáles son los argumentos? Pues realmente argumentos no había, porque si hubiera argumentos te hubiera presentado el plan de trabajo, te hubiera dicho, o sea, Pues la verdad es que yo hacía todo lo mejor que podía. ajá, ¿Me entiendes? Pero él decía que estaba insatisfecho. Pero cuando yo lo confronté y se lo dije, o sea, le puse como que subí eso porque yo, eso lo tenemos que solucionar. Él ya ahí no tengo, yo no te puedo decir qué pasó, pero él me dijo eso. Y al final ni me hicieron plan de trabajo, ni pasó nada. Y a partir de ese momento, lo más importante, Caro, el aprendizaje para mí fue espectacular. Porque a partir de ese momento yo rompí y como que un fantasma que yo tenía, un miedo que yo tenía, y a partir de eso yo fui más neutral en no permitir que sus comentarios afectaran mi estabilidad emocional, porque lo estaba ujú, sucediendo conmigo, ¿me entiendes? ujú. Y entonces yo ya tenía las conversaciones con él de una manera directa, pero digamos como más neutra, ¿sí? ¿Él qué empezó a hacer? Me mandaba correos ya como súper formales. Señora, o sea, señora Astrid, o respetada y estimada señora Astrid, en honor a la conversación que En honor. tuvimos, y se Pero ¿tú crees despedía que y eso era decía pasivo-agresivo? cordial, claro, Pasivo-agresivo total. claro, claro, claro. Y yo decía, pero esa no es ¿Pero la qué es forma como él se comunica eso? conmigo. Bueno, de verdad, Caro, que para no Ay, hacerte el cuento no. muy largo, eso fue una situación muy difícil para mí, muy retadora para mí, que me confrontó con mis propios miedos, que me confrontó con historias personales, pero estaba en el mundo laboral, pero yo decía, yo aquí tengo que buscar una solución y la Ujú. mejor solución siempre es una conversación, porque a veces en el mundo Sí. laboral nos da mucho miedo tener conversaciones y yo normalmente asesoraba y acompañaba a todos los líderes a tener las conversaciones difíciles con sus colaboradores, Ajá. pero ese momento me tocó a mí, o sea, ahí yo ya no estaba de, ven, recomiéndale a este líder cómo manejas la situación, sino Ahora, soy ¿quién me yo. recomienda? Y ¿Quién yo me no tenía asesora? a quién recomendarme porque mi líder estaba más del lado de su amigo. Entonces yo dije, yo aquí tengo que hacerlo. Entonces yo me siento muy contenta porque finalmente creo que ahí superé una cantidad de miedos y Wow. finalmente yo diría que logré fue como neutralizarlo. Y también ahí aprendí que no todas las herramientas Ujú. sirven con todos los tipos de personas. Porque si hay personas que son más desde una autoridad, desde tener la razón, desde es lo que yo quiero, es muy difícil que todas las conversaciones se den como en esa tónica de empatía, de ven, negociemos. Mira Ujú. que a mí las negociaciones no funcionaron, entonces ya me tocó escalarlo y decir, listo, pues como hagamos lo que tengamos que hacer porque yo no voy a seguir en este Ujú. círculo que se repetía y se repetía. Pues eso fue lo que pasó. Hablemos de eso que acabas de mencionar, y es que no todo el tipo de conversaciones sirven para todo tipo de personas, o la manera como abordas a cada persona es diferente. Sí, a ver, esto te lo digo más por experiencia de Ajá. vida laboral y muchas cosas, porque digamos que cuando tú vas a entablar conversaciones valientes con diferentes personas, casi que
a ver, ninguna conversación es igual, pero hay como cierto protocolo. Planea la conversación, define qué preguntas vas a hacer, define el propósito de tu conversación, qué resultados espera, imagínate los diferentes escenarios de lo peor que pudiera o no pudiera pasar, cuál es la emocionalidad que puedes tener en esa conversación, cuál es el lugar, en qué momento una conversación se te puede o no se te puede salir de tus manos. Esas son como las generalidades, porque cada conversación tiene una minucia súper distinta y es lo que hago pues con todas las personas que entreno hoy. Pero a veces yo me di cuenta con la experiencia, esto no es lectura de libro, esto es realidad y vivido en mi piel, que a veces esas estrategias no me funcionaban con todo el mundo. Porque cuando hay personas que solo quieren ganar, o cuando hay personas que solo quieren que se cumpla lo que ellos quieran y no están desde un lugar de negociación, se hace muy difícil porque tú encuentras una barrera. ¿Me entiendes? Totalmente. Y yo no sé si te ha pasado, pero se encuentra esa barrera. Entonces ahí yo fui entendiendo las dinámicas de que muchas veces hay personas que si una persona es como sana, es decir, todos tenemos conflictos, todos a veces no somos asertivos, todos tenemos dificultades y problemáticas internas, todos estamos teniendo nuestras luchas internas, pero cuando una persona es sana, en términos generales, como que se abre a esa negociación, se abre a esa empatía, se abre a comprender el punto de vista del otro. Exactamente. Pero si una persona está desde el otro lado, de que yo soy el único que puede, aquí solo puedo ganar yo, ahí es muy difícil que una conversación fluya, ¿me entiendes? Entonces digamos que yo en ese momento entendí que cuando hay personas que no son muy sanas en el mundo empresarial o en la vida familiar o en la vida personal, porque eso pasa en todo, hay que cuidarse un poquito más, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si eres demasiado empático con una persona que posiblemente a veces utiliza hasta estrategias de manipulación, se vuelve peligroso porque te pones en bandejita de plata y pones tus vulnerabilidades ahí. Entonces, digamos que parte de mi experiencia en la vida es que he ido perdiendo como cierta ingenuidad, llamémoslo así, ¿cierto? Digamos que yo antes era más como creer que todo el mundo es maravilloso, que todo el mundo es bueno, que todo se puede solucionar. Obviamente sigo pensando que así es, pero sí también soy muy consciente de que hay tipologías y características de personas que tienen unas características o unos trastornos o unos problemas y unas dificultades internas que hay que usar unas estrategias completamente distintas, y ahí tú no puedes entrar como con todo el amor posible. Pues es lo que te puedo, no sé si respondí tu pregunta. Alex Justo, que es el director de Insight, de acá de la universidad, del Centro de Estudios en Liderazgo de Impacto de la universidad, mencionaba las patologías del poder. Y son esas enfermedades que nos pueden dar a todos los seres humanos cuando llegamos a una posición de poder y nos enfermamos. Entonces hay unos que se enferman de control, hay unos que se enferman de sentirse especiales, hay unos que se enferman de ser el centro de atención. O sea, hay una cantidad de patologías que finalmente lo que dices es, pues tiene mucho sentido, y es yo no, dependiendo de la situación y de esa patología que presente ese líder, pues también es la manera como yo voy a abordar esa conversación. Tú ahora mencionabas que te hubiera gustado tener algunas herramientas, que no tenías algunas herramientas en ese momento para abordar la situación compleja emocionalmente, mentalmente. ¿Qué herramientas tienes hoy que te hubiera gustado tener en ese momento para atravesar esa situación? Pues sin duda la inteligencia emocional, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo siento que en el pasado me dejaba afectar demasiado por lo que dijeran los demás, por el juicio que hicieran de mí, por ejemplo, frente a desempeño. A mí eso me preocupaba demasiado, porque yo me sentía súper mal, porque yo quiero ser competente, ¿cierto? Entonces eso conecta con inseguridades también que yo tengo, o que he tenido, o que tuve en su momento. Entonces,
tener herramientas de inteligencia emocional es demasiado, demasiado importante porque te hace ver las cosas en perspectiva, te ayuda a no tomarte las cosas personalmente y te ayuda a entender que en una relación hay 50% de responsabilidad de la otra parte y hay 50% de responsabilidad de mi parte, porque muchas veces pensamos, o yo pensaba, aquí te estoy revelando muchas cosas de mi vida personal, como que si las cosas no funcionan, no funcionan, es por mí. Y yo soy el 100% responsable. Y eso genera culpa, eso genera frustración. Entonces yo siento que yo no tenía todas esas herramientas para saber cómo administrar ese mundo emocional, porque además vengo de una generación que no me enseñaron. Que no me enseñaron, que no sabía qué era ese tema de las emociones. Todo se ha hablado muy desde la parte cognitiva y mental, pero no desde esa integralidad del ser humano que también influye el cuerpo, la emoción, el lenguaje y todos los pensamientos. Entonces, para mí, hoy cuento con muchísimas herramientas. Entonces, como eso fue un desafío de mi propia vida, porque llegó también un momento en mi vida donde yo dije, pero es que a mí me impactan como demasiado muchas cosas del exterior y yo me desestabilizo internamente. Me pongo a llorar, me pongo triste, me frustro, me da ansiedad, me da estrés. Claro, pero cuando aprendí y me metí a estudiar completamente el mundo del cerebro, de cómo funciona, de estudiar neurociencia, de ahondar profundamente y aplicar todas las herramientas en mí, yo dije, la vida es otra. Entonces, hoy me vuelve a pasar la misma situación que me pasó en ese momento y yo sé que soy otro ser humano porque soy una versión nueva de mí misma. Y eso es lo lindo y por eso yo digo que soy facilitadora de transformación humana, porque yo he sido una fiel testigo de mi propia vida, de cómo uno sí se puede transformar, de cómo uno sí puede, por ejemplo, en el tema de las emociones, gestionarlas y ser mucho más asertivo y poner las cosas como en su lugar. ¿Qué de esto me corresponde a mí en esta situación? ¿Qué es mío, pero qué es tuyo? Y separar eso hace la diferencia. ¿Hoy harías algo distinto a lo que hiciste? Con ese caso que, a ver, realmente, ¿sabes qué creo que sería la diferencia? Que sufriría menos. Y lo abordarías antes, probablemente. No dejarías que eso Sí, llegara yo hasta... creo que tienes razón, no lo habíamos hablado, pero creo que me demoré más en tener esa conversación difícil y fui acumulando cosas adentro, ¿cierto? Yo creo que sí, gracias por poner ese punto, porque es cierto. Pero creo que la diferencia hoy es que hoy sufriría menos, porque mira que yo estaba rompiendo ahí un fantasma, entonces yo tuve la valentía de tener la conversación y lo hice desde el yo como me siento, no pues como desde la acusación y desde el otro. Pero sin embargo yo estaba muy asustada. Hoy la inteligencia emocional me permite estar tranquila porque tengo muchas herramientas para hoy volver a abordar situaciones y conversaciones difíciles, pero estar en calma. No importa lo que pase. Saber abordarla, saber adaptarme, saber navegar en esa conversación, independiente de si la reacción del otro es la que yo esperaba o la que no esperaba. Pero ya estoy como... Yo no hablo de controlar las emociones porque las emociones no se controlan, sino que se gestionan, pero es esa capacidad de uno verse como si uno tuviera una camarita, pues como esta camarita que tenemos acá, que uno es capaz de verse y decir cómo estoy yo en esta conversación, qué es lo mío, qué es lo tuyo y cómo ser mucho más asertivos y cómo parar también, porque hoy puedo parar. Entonces digamos que creo que en general la manejaría igual, pero creo que mi interior es algo completamente diferente de lo que siento hoy en mi vida. Dora, me contaste algo que me impactó mucho. Y espero, pues, no estar revelando algo que no quieras, pero tú me dijiste un momento en que yo estaba, digamos que llevaba un trabajo importante de poder gestionar mis emociones y hay un punto en el que me siento vulnerable, lloro
Y tu conversación interna me impactó lo que me dijiste, o sea, como lo que tú te dijiste a ti misma, que fue muy distinto a lo que viste afuera. Ok, bueno, Eso me impactó. ok. Quiero que lo compartas acá si quieres, Sí, porque no hay problema. O sea, compartamos. Tú me habías dicho que esto es espontáneo, sí, entonces, pues yo no estoy contando nada más que mi propio proceso de crecimiento y evolución. Entonces, si a alguien le sirve un poquito mi historia, pues bienvenido sea. En esa situación que yo te contaba con esta persona, como fueron tantos meses repetidos de esa frustración que se me fue acumulando, hubo un momento en que él me hizo como otra petición fuera de base y yo me puse a llorar, o sea, delante de él. Entonces para mí fue muy teso, muy difícil. Uno, porque yo venía haciendo un trabajo de conectarme más con mi mundo emocional y comprender la vulnerabilidad y mi propia vulnerabilidad, porque por historias de mi vida aprendí que no debía revelar como mucho mis vulnerabilidades, ¿cierto? Y parte de mi aprendizaje era que estaba como bien, pues llorar, es decir, había como dos peleas internas, como cómo se me salen las lágrimas delante de él precisamente, pero por el otro lado, ay, pero me estoy conectando con mis emociones, o sea, como una parte bonita. Y lo que pasó después es que esta persona fue y le contó a mi jefe que yo me había puesto a llorar con él. Y entonces en una retroalimentación de desempeño mi jefe me dijo, tienes que trabajar inteligencia emocional. Y yo plop. Pero en ese momento yo no lo recibí tan mal porque precisamente yo venía conectando con mi mundo emocional y yo ya no tenía la conversación interna y el juicio hacia mí de que estuvo mal llorar. Yo dije, no, es que eso es lo que yo soy y si me pasó, me pasó. Pero en el pasado a mí me costaba mucho eso porque yo tenía ese juicio o ese aprendizaje del pasado de que uno no podía llorar. Pues y más en el mundo corporativo, Caro, siendo mujeres, hay muchas mujeres como yo que hemos tenido ese juicio de que no podemos llorar porque nos van a juzgar, porque va a estar mal. Y yo he hecho un proceso tan lindo en eso que yo digo, pero ¿cómo? Si somos sensibles, hay mujeres que son más sensibles, hay otros menos sensibles, hay hombres muy sensibles, hay hombres menos sensibles, pero ¿cómo nos reconciliamos con nuestras emociones? Entonces eso fue lo que pasó en ese momento, que aunque me dieron un feedback constructivo frente a que tenía que mejorar mi inteligencia emocional para no volver a llorar, yo en el fondo yo ay, decía, no, ok, pobre. lo acepté, pero yo decía, pero ya me estoy conectando con las emociones y es muy rico porque no me estoy juzgando. ¿Sí me entiendes el punto? Ese era el pedacito No de la estabas historia. comprando la historia que te estaban contando desde afuera. Exacto. Pero ese era el pedacito que Sí, quería, sí, pues sí, que te sí, sí, había sí, sí, contado en sí. su momento. Sí, me Sí, parece muy lindo, muy linda esa historia, sobre todo pues porque es un paradigma de no puedes llorar. Y justo hace poco estaba viendo un estudio sobre lo que, digamos, una explicación científica sobre lo que es llorar. Y realmente las lágrimas, cuando las lágrimas salen de los ojos, es una reacción biológica que lo que está haciendo el cuerpo es liberar la tensión física interna de tu cuerpo. Es como una olla a presión. Cuando tú le subes la tapita y sale todo el aire, eso es cuando sale la lágrima. Esa tensión interna se regula y el cortisol se regula. claro. Entonces, quien cree que no tiene el derecho de llorar y no puede llorar, se está impidiendo, Negando. se está negando algo que es humano. Claro, claro, No es más que eso, es humano. claro. Es que es muy lindo, es la humanidad. Exacto. Y todos tenemos esos momentos que a Sí. veces lo hacemos a escondidas, solos. Pero si eliminamos esos juicios, no pasa nada con llorar. O sea, hoy yo ya lo entiendo, pero pues recorrí el camino como de evolución. Pero muy lindo ese estudio que me cuentas. ¿Cuál crees que es esa situación más difícil que llega a ti? Tú
entrenas y haces coaching a muchos ejecutivos de empresas de muchas industrias, esa situación que se repite, que tú dices, entrego herramientas para que la gente pueda superar estas situaciones. Te vas a morir de la risa. Me llega mucho de líderes que son catalogados difíciles y complejos. Es decir, me llega mucho el miedo a tener conversaciones difíciles y valientes. Me llega mucho el miedo que tú superaste en carne propia. Exacto. Me llega mucho el miedo a mostrarse vulnerable como líder frente al equipo de trabajo. Es decir, a decir, no sé. Es decir, todavía hay demasiado, está muy marcada como en nuestra cultura y en nuestra sociedad, que los líderes como que se las tienen que saber todas. Entonces me llega mucho todo ese tema alrededor de podemos ser vulnerables en el mundo laboral. Me llega mucho gestionar las emociones, porque a algunos o se les sale la rabia en el mundo laboral o algunos se paralizan y se quedan callados y no son capaces de hablar, de sacar su voz. ¿Qué más me llega también mucho? Conflictos entre compañeros. También llega demasiado, es demasiado común. Me llega mucho el tema de favoritismos, de, por ejemplo, que cómo manejo esta situación, que es que a mí salen todos a almorzar y no me invitan a mí. Y estamos ahí todos en el mismo lugar. Pobre. Eso Ay, qué duro eso. Claro, eso ha pasado siempre y lo vi siempre en el mundo corporativo, eso siempre pasa. Pero la gente dice, ¿cómo hago? Y yo pues les digo, hay que hablar, es que hay que ir a poner la voz. Obvio, lo que yo los entreno es cómo tener esas conversaciones en esas diferentes dificultades, porque para cada persona es distinto y cada persona tiene como un nivel de desarrollo distinto para tener conversaciones. Entonces yo le voy dando como las herramientas y los insumos de acuerdo a cada situación y los voy preparando para las diferentes respuestas, porque uno se puede hacer cargo de lo que le corresponde a uno, pero lo de lo otro es difícil, pero hay que saber navegarlo con adaptabilidad. Creo que esos son como los temas más comunes que me llegan hoy por hoy. Y que tú que me parece tan curioso porque tú los viviste, o sea, casi que me los dijiste todo lo que está en esta historia. Claro, es que esto le pasa a mucha gente. Y yo, la verdad es que esta historia que tú acabas de contar y estos casos que te llegan a ti todo el tiempo, la verdad es que yo me sentí muy identificada con tu historia. Ay, ¿por qué? Y yo tenía como unas cosas acá y había pensado la guía. Pero me conecté mucho con la historia y cómo la contaste. Y creo que muchos pueden identificarse, así como yo, con esta historia. Genial. Personas que se sienten frustradas, que se sienten, no sé, no tenías en cuenta, que les cuesta tener conversaciones valientes, como llamas tú, que les cuesta enfrentarse de pronto a personas que son fuertes. Tú hablabas como que este líder te recordaba a una persona de tu pasado que de pronto tenía ese carácter así fuerte, duro. Yo dije, wow, me conecté como que, y la historia se fue yendo, pero qué bonito, Astrid, que hoy te dediques a transformar personas y que tú misma hayas podido pasar por ahí. O sea, que yo a veces, cuando pienso en la vida profesional, digo, qué bonito poder haber experimentado lo que hoy puedo enseñar. Eso es un regalo. Claro. Eso es un regalo. Porque si no, ¿cómo sabes, cómo entiendes el dolor que se siente? Es cierto. Sí, es muy poderoso y es muy real. Claro, y de hecho, para mí lo que yo hago hoy es una conexión total con mi propósito personal y mi propósito de vida, ¿cierto? Porque recorrí muchos desafíos
desde siempre, desde muy pequeña. Y digamos que todo eso me llevó a aprender, a sentir, a sufrir, a no saber cómo manejar las cosas, pero yo siempre tuve el sueño y el deseo de querer aprender, de querer desarrollarme, de querer transformarme. Yo me soñaba, yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué la vida es así? ¿Cierto? Yo me quejé, estuve mucho tiempo desde el victimismo, pero uno va entendiendo, y yo entendí luego en lo que hago hoy, que yo tenía que pasar por todas esas dificultades en mi propia vida, en muchas áreas de mi vida, laborales, personales, familiares, para hoy poder estar al servicio del otro. Porque cuando llega alguien y me cuenta una cantidad de historias, yo logro ver a esa persona. Nunca vas a poder sentir lo que el otro siente, porque eso no es cierto, es imposible, ¿cierto? Porque es una bella utopía, como dice, la cada empatía es uno una siente utopía. pero logro conectar con ese dolor, ese sufrimiento, y le creo, porque creo que lo más peligroso es cuando tú no le crees al otro en su dolor o en su sufrimiento, e intentas minimizar Confianza. ese dolor. Si la persona lo está sintiendo es porque es así. Entonces es parte del sentido también de lo que hago hoy por hoy, haber atravesado muchos procesos personales, haber encontrado los caminitos. Y te voy a contar una cosa, un anecdótico que siempre le digo como a mis clientes y a las personas que acompaño. Pues como yo soy de una generación y acompaño personas de todas las generaciones, yo les digo, ¿sabe qué? A mí la vida me tocó en carretera destapada, pero yo a usted se la voy a poner pavimentada, para que no se tome tanto tiempo, tantos años en transformaciones que pueden ser de una manera efectiva. Pero ¿por qué puedo decir eso? Porque viví muchas cosas por carretera destapada, donde no tuve la información, la formación, y también había mucho desconocimiento desde la misma cultura, ¿me entiendes? Yo siempre he buscado apoyo, coaches, psicólogos. O sea, yo he sido una mujer que siempre me he dejado mentorear y acompañar de otros. Pero ahorita el mundo ha evolucionado mucho, el cerebro ha evolucionado mucho, y tenemos demasiadas herramientas maravillosas que nos pueden ayudar a más rápidamente sobrepasar pues como todas esas situaciones. ¿Fueron todos esos momentos dolorosos que te llevaron a estudiar coaching ontológico y transformación empresarial? A ver, tocas temas ahí muy profundos. A ver, digamos que temas de vida personal, desde siempre, desde muy pequeña, desafíos que tuve, que me llevaron a que sentí siempre un desasosiego muy grande dentro de mí, ¿cierto? Entonces, digamos, como situaciones que yo no lograba entender por qué me habían pasado, por qué me habían sucedido, no me llevaban a estar completamente como en paz y tranquila. Entonces, por resolver heridas, traumas, situaciones de vida, y buscar como horizontes más optimistas, como dejar el pasado atrás, fue lo que me llevó a buscar mucha información. Pero eso fue mucho antes del coaching. O sea, yo he sido una exploradora de herramientas de todo tipo, espirituales, no espirituales, porque el coaching fue más cuando ya estaba muy avanzada en mi carrera, profesional. Pero realmente cuando el coaching llegó a mi vida, para mí fue un integrador de muchas herramientas que yo había aprendido, como yo hablo mucho como de la colcha de retazos, como que yo fui aprendiendo este pedacito y aquí anudé este poquito, fui cosiendo, pero a mí el coaching me pareció una herramienta súper integradora, como que logré integrar muchas cosas. Y realmente el coaching sí me transformó demasiado y me ayudó a dar como un salto, a avanzar mucho más en ese proceso personal y de transformación que yo ya venía desde muchos años atrás. Pero para mí el coaching fue un gran impulsor, y por eso hoy por hoy es una de las herramientas que uso más. Hay muchas más, pero es una de las herramientas que creo que genera mucho más valor, porque permite ver a ese ser humano integrado entre lo que piensa, siente, dice y hace, en todo su esplendor.
y te ayudó tanto que dijiste, esto lo tengo que compartir. Sí, yo cuando hice mi certificación como coach ontológica empresarial, yo me sentí demasiado cómoda, demasiado llamada además, porque cuando uno hace la certificación de coaching, tú tienes que hacer unos entrenamientos y es conseguir una cantidad de personas que te permitan hacer la práctica para que te puedas certificar y te puedan evaluar y decir si tú verdaderamente te puedes certificar como coach, ¿cierto? Ok. Eso es una evaluación, es un proceso muy complejo y que hay que pasar muchas pruebas. Entonces, cuando yo tuve esas conversaciones de coaching con personas que se ofrecieron para apoyarme, para yo poderme certificar, yo logré ver el sufrimiento humano así como lo sentí yo muchas veces en mis noches oscuras del alma. Entonces, cuando yo vi que no era solo yo la que sufría, sino que realmente nuestra humanidad está en los corazones de muchas otras personas, yo me movilicé demasiado, porque además veía cómo el coaching le daba respuestas muy rápidas y efectivas a las personas o lograban entender su mundo de una manera más sistémica y lograban como hacer un clic, como avanzar. Entonces, cuando yo terminé la certificación, yo dije, yo quisiera dedicarme a esto. ¿Me entiendes? Yo dije, yo quiero dedicarme a esto. Y como pasé el proceso por mi vida, logré muchas transformaciones con mi propia vida, porque de algo sí estoy segura, Caro. Yo sí pienso que para uno acompañar a otros, sí es verdad lo que se dice, de que hay que hacer primero el proceso interno. Desde el mismo tema de la humanidad, de la empatía y desde comprender al otro y escucharlo desde un lugar completamente seguro, ¿cierto? Pues como con todos los temas de seguridad psicológica. Entonces, cuando yo terminé esa certificación, yo dije, yo me quisiera dedicar a esto, pero ¿cómo voy a hacerlo si yo, pues mi vida ha sido corporativa, llevo demasiados años en el mundo empresarial y esa ha sido mi vida? ¿Cierto? O sea, yo ya estoy acostumbrada a tener un rol de gestión humana, a liderar equipos, a tener una cantidad de proyectos, pero había un llamado, o sea, para mí fue como un llamado interior y yo me lo fui como imaginando. Y ya luego en algún momento, cuando ya pues en otras experiencias laborales que tuve, pero ya fue cuando hace unos años yo decidí ya dar el salto y yo dije, no, es que yo quiero dedicarme a la transformación humana, pero quiero mezclar el mundo personal con el mundo laboral porque no podemos estar divididos. Y todo eso que yo aprendí, digamos, como en mi vida personal, de mis propios procesos de vida, ¿cierto? Más todo lo que yo aprendí en el mundo corporativo, de todos los cargos que desempeñé y todas las empresas maravillosas en las que trabajé y todas las bonitas experiencias que tuve, yo dije, yo creo que aquí se puede hacer algo más integrado y yo quiero conectar con los otros desde ese lugar, porque yo además quiero decirles a los otros que hay esperanza, que hay optimismo, que sé que hay muchas noches oscuras del alma de muchas personas que quizás nos están escuchando, pero quizás decirles que hay una esperanza y que trabajando con disciplina, dedicándose realmente a verse, a conocerse, a revivir aquellos momentos que a veces los queremos evadir, realmente sí se puede tener una vida más tranquila, sí se puede tener una vida más balanceada, diría yo, porque los desafíos siempre van a estar. Pero sí se puede. Entonces, sí, a eso me dedico hoy, muchas razones, muchas historias por las cuales llegué acá, pero hoy lo que hago realmente me hace muy, muy feliz. ¿Qué le dirías a esas personas que están viendo el episodio hasta este momento y sienten que necesitan algunas herramientas para poner límites, para ser asertivos, tienen situaciones complejas con esa tensión entre equipos, con sus jefes, con... ¿Qué les puedes decir? Como para que puedan caminar hacia algo que es mejor.
Pues es que son muchas cosas, pero en términos generales, Sí. primero conectar con su interior, es decir, escucharse. Y escucharse es escuchar no solo sus pensamientos, sino escuchar su cuerpo, escuchar sus emociones y no juzgarlas. Es decir, darle cabida a este ser humano integral en todo lo que tenga, con lo que te gusta y con lo que no te gusta. Es decir, como un tema de autoconciencia, un tema de aceptación de uno mismo en su todo, en sus desafíos, en sus fortalezas, en sus áreas de mejora, como esa autocompasión y autoaceptación de su ser integral. Entrenarse en tener conversaciones valientes, se puede hacer, hablar, por ejemplo, siempre desde el yo, no desde el tú, evitar los juicios, sino hacerme cargo, pero sacar esa voz, no permitir que otros como que apaguen La tu voz. opaquen. Exacto, la apaguen, la opaquen, no permitir, sino lanzarte. O sea, en esto tiene que haber algo de riesgo, de desafiar esos miedos, porque los miedos de la única forma que se atraviesan es a través de la valentía, y es decir, lo voy a hacer a pesar del miedo, ¿cierto? Eso pues para mí es una frase fundamental en mi vida, porque yo he hecho demasiadas cosas a pesar del miedo. ¿Qué otras herramientas? Trabajar la inteligencia emocional. Las emociones se pueden entender, se pueden comprender, pero todos tenemos como un cóctel de emociones absolutamente diferente, distinto. Nadie es igual a nadie. Y yo creo que un tema muy hermoso es entender la humanidad compartida. Cierto, yo tuve por muchos años, creí que lo que vivía y lo que yo sufría, solo lo sufría yo. Y a veces evitaba hasta decirlo y contarlo, por muchas situaciones de miedo a ser juzgada o a ser menospreciada, muchas cosas, pero es decir, la humanidad compartida es real, de, no sé, de 8.000 o 9.000 millones de habitantes que tenemos, realmente somos muchos las personas que realmente estamos teniendo una lucha interna. Entonces, entender que hay un otro en algún lugar del mundo que también está sufriendo. Y cuando sacamos eso a flote, a la superficie, y nos permitimos conversarlo con alguien en un lugar seguro, sentimos paz. Eso sí, hay que saber con quién, porque no puedes sacar tus vulnerabilidades frente a alguien que te vaya a invalidar, porque te empeora en la situación en la que Creo que esas herramientas, pues, creo que les pueden servir, porque digamos que cada cosa requiere más profundidad, pero en términos generales creo que eso podría ayudar. Astrid, gracias por poner tu historia, tus aprendizajes al servicio de las personas. Me movió mucho, la verdad, y te agradezco. Espero que las personas que hayan llegado hasta acá, que escuchen este episodio, también puedan llevarse cosas muy lindas para su vida y para su vida en el trabajo. Gracias, Caro. No, Caro, gracias a ti por invitarme, por escucharme, por conectar también con mi historia, y a ti por lo que te he dicho siempre, por esa capacidad tan linda que tienes de conectar y de fluir en la conversación y tener esa escucha tan bonita que me hizo sentir cómoda. Pues, o sea, te agradezco demasiado, y a los que nos están viendo, si les sirvió, me parece maravilloso que las historias las podamos compartir. Gracias.